Paz a vosotros, queridos hermanos de este hermoso grupo edificados en la palabra. Sean muy bienvenidos todos ustedes, amigos y oyentes. Gracias doy a Dios por cada uno de ustedes, por permitir que la palabra de nuestro Dios penetre en sus oídos y llegue a sus corazones y permita transformar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy, en esta mañana, analizaremos un tema más del Génesis, en el principio. Sabemos, amados hermanos, que Génesis es el libro del comienzo, en donde leemos acerca del principio del mundo y de todas las cosas. También allí conocimos el principio de la casa de Israel, el pueblo de Dios. Ya casi estamos al final de este libro y en esta semana final del Génesis continuaremos analizando esas situaciones que acontecieron y que hoy quedan de ejemplo para nuestras vidas. Pero antes de entrar en materia, mis hermanos, vamos a implorar a nuestro amado Dios que sea Él quien guíe por medio de su Santo Espíritu estos momentos. Oremos. Padre bueno y misericordioso que estás en el cielo, en estos momentos, amado Dios, nos presentamos delante de tu divina presencia con la única intención, Padre, de darte gracias por todo lo bueno que tú has sido, pero también, Señor, de suplicar tu dirección, que seas tú, Padre misericordioso, quien por medio de tu Santo Espíritu nos permita abrir nuestros oídos espirituales y poder escuchar con atención tu palabra. Escuchar con fe, escuchar con atención, para que pueda quedar fijada en nuestros corazones y que desde ahí nos pueda permitir, Señor, avanzar siendo hacedores de ella. Señor, te suplico que seas tú, Padre, hablando en estos momentos, Señor, de reflexión, en los cuales tu palabra es analizada y expuesta con todo respeto, Señor, con toda humildad, no deseando, Padre, ofenderte en ningún momento, sino, Padre, ser un instrumento para poder participar dentro de la edificación de tu pueblo. Bendigo tu nombre, Señor, y suplico tu dirección en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. El final del libro del Génesis, ya estamos en los últimos capítulos, y aquí, mis hermanos, se habla de la muerte de Jacob, de la muerte de Israel. Por lo tanto, podemos decir que estos últimos capítulos son el fin del principio. Génesis 48. Este capítulo nos habla de los últimos días de Jacob y de la bendición que él dio a los dos hijos de José.
En el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 21, se nos dice que por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose en el extremo de su bastón. El relato bíblico nos ofrece otra ocasión de ver evidencias adicionales del crecimiento espiritual de Jacob. Él había recorrido un largo camino. Desde su juventud podríamos pensar que fue lamentable que estas características que aparecen en los últimos días de su vida no estuviesen presentes en sus primeros años. Sin embargo, resulta maravilloso que podamos observar que la vida espiritual es un crecimiento, es un desarrollo constante y continuo, cada día de nuestras vidas, mis queridos hermanos. No se trata solamente de una experiencia sensacional que tiene lugar en un momento determinado, sino que la vida espiritual es descrita en la Biblia como un andar, como un caminar en el Espíritu. Y esto debe de ser continuo. Cuando Jacob era joven, había en él demasiados elementos de su vieja naturaleza. Es decir, que estaba controlado por sus impulsos y emociones, por sus deseos, y no se apoyaba en la fe, sino en sus fuerzas y en su ingenio. Ahora, siendo ya un anciano, percibimos su nueva naturaleza, porque ha aprendido a vivir y a apoyarse ahora en la fe. Hay algunas personas que piensan que el ser cristiano es suficiente para convertirse en una persona espiritual. Sin embargo, sabemos que no es así. Tenemos que crecer y tenemos que ir madurando en el espíritu. En 2 de Pedro 2:18 nos invita a buscar ese crecimiento y madurez cada momento de nuestra vida. Y dice la palabra: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto, queridos hermanos, se va a lograr con la comunión que desarrollemos día a día con nuestro Dios. De la vida de Jacob estamos aprendiendo que tenemos que esperar a que el fruto del Espíritu se desarrolle. Damos gracias a Dios por la posibilidad de este crecimiento en nuestras vidas y por su paciencia que así lo hace posible. Y también debemos agradecer que Dios no actúe como nosotros lo haríamos, tratando de forzar ese crecimiento. Dios trató a Jacob con mucha paciencia y de la misma manera Él se ocupará pacientemente de ti y de mí si nos mantenemos en obediencia. Vamos a leer los versículos del 1 al 4 de ese capítulo 48, que nos cuenta la ocasión en que José visitó a Jacob durante sus últimos días. Y dice la palabra: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama.
¿Podemos imaginar la emoción que llenó el corazón de aquel anciano? Llegaba José, su hijo favorito, con sus 2 hijos. Jacob nunca habría soñado que vería otra vez a José, a quien había creído muerto. Sin embargo, pudo verle elevado a un importante cargo en Egipto, y en su mente pudo delinear la forma en que Dios había actuado en la vida de José. Jacob había estado durante 17 años en Egipto. Era ya un anciano que estaba a punto de morir, pero cobró fuerzas y se sentó al borde de su lecho. Observemos, hermanos, que sus pensamientos evocaron el momento en que Dios se le apareció en el lugar llamado Luz y le dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Jacob había vivido una larga trayectoria. Vemos ahora su fe y cómo estaba confiando en Dios. No se jactaba de sí mismo. Cuando él era joven, era inteligente y podía conseguir lo que él quería, o al menos así lo pensaba, y utilizaba cualquier método para obtenerlo. Pero ahora, al mirar atrás en su vida, recordó las ocasiones en que Dios se le apareció en Betel, cuando estaba saliendo de la tierra de Canaán, y luego cuando regresaba, y dijo: Dios se me apareció allí y me bendijo. Vemos ya el motivo de la fe de Jacob en sus expectativas. Centrémonos en la promesa de Dios mencionada por Jacob, que se encuentra presente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob, en ese pacto establecido con ellos. Para Jacob, en aquel instante, las 2 cosas más importantes eran: número 1, yo te haré fecundo y te multiplicaré, y haré de ti multitud de pueblos. Número 2, daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Pero también es importante observar la tercera parte del pacto, que decía: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta última parte del pacto tenía y tiene implicaciones futuras y universales. Es importante para ti y para mí, hermano, porque se refiere a todos aquellos que en el transcurso de los siglos han creído en Cristo Jesús. Dios encarnado, muerto por los pecados de la humanidad, y que es, desde el punto de vista genealógico, descendiente directo de aquellos antiguos patriarcas que recibieron la promesa de Dios. Y nosotros hoy estamos aquí, porque Dios ha cumplido ya 2 de esas 3 promesas hechas hace miles de años. La promesa referente a la tierra de Israel aún no se ha cumplido, pues actualmente aquella región se encuentra envuelta en un conflicto permanente. Lo sabemos y lo hemos visto. Y los pueblos que allí se enfrentan comprometen incluso la paz mundial. Vamos a continuar nuestra lectura, los versos 5 y 6, que nos llevan a la escena en que Jacob bendice a Efraín y a Manasés, hijos de José. Y dice: y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón,
serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Cada uno de estos nietos de Jacob se convertiría en una tribu. Más adelante en la historia veremos que cuando se efectuó el reparto de la tierra de Canaán, los dos hijos de José recibieron dos territorios distintos. Y continúa diciendo la palabra: y los hijos de Israel y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel a Manasés, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendeciré a Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Amén. Ahora, mis amados hermanos, ¿han notado que tanto Isaac como Jacob tuvieron problemas con la vista en su ancianidad? El brillo de la luz del sol en el desierto puede haber tenido algo que ver con esta enfermedad. No estaban completamente ciegos, pero no eran capaces de ver con claridad. Por este motivo, Jacob no pudo reconocer a los jóvenes. Es interesante observar lo que sucedió aquí. Aunque Jacob no podía ver bien, supo lo que José estaba haciendo. José había colocado a su hijo mayor, Manasés, a la derecha de Jacob, y al más joven, Efraín, a su izquierda. ¿Y qué hizo entonces Jacob, mis hermanos? Bueno, pues cruzó sus manos y puso su mano derecha sobre el hijo más joven. ¿Pero por qué hizo esto? No hay duda de que él sentía un tierno afecto por ambos jóvenes, que eran hijos de José, su hijo amado. No obstante, él, a sabiendas, dio su bendición al más joven.
Creo que una razón para actuar así pudo haber sido que Jacob mismo, siendo el más joven, había recibido la bendición de su padre Isaac. Y así fue que la bendición pasó a Efraín, el hijo más joven. Este es un principio interesante que se encuentra por todas las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, cuando David fue elegido para ser rey, él era el más joven de los hijos de Isaí. ¿Y por qué lo eligió Dios así? Dios nos está ilustrando de esta manera una gran verdad espiritual, mis hermanos. Desde ese tiempo ya no era para él tan determinante el derecho de la primogenitura, que está basada en el nacimiento físico y natural. Para él tiene que haber un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, el que se produce en el encuentro con Jesucristo. Dios no presta atención a nuestras costumbres o tradiciones. Solía decirse que el hijo mayor tenía la mayor responsabilidad dentro de la familia. Bueno, el hijo mayor no fue siempre el escogido por Dios. Es decir, Dios no escoge al hombre natural según el orden o el criterio natural. No escoge a nadie según sus capacidades, sino que acepta a la persona renovada por la obra y acción del Espíritu Santo. Aquí pongamos mucha atención, mis hermanos. Con respecto a esto, la palabra de Dios dice que en el momento en que una persona cree en la obra redentora de Jesucristo, se convierte en una nueva criatura. Una criatura que inicia una nueva vida en el Espíritu, como dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Prosigamos con nuestro relato. Y bendijo a José, y dijo: el Dios, delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida, hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos, y viva en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Jacob alcanza aquí un elevado nivel y nos muestra la madurez espiritual de aquel que no tiene de qué jactarse personalmente, sino de haber tenido un maravilloso Redentor, de proclamarlo, de confiar y de creer en él. Otro aspecto que tenemos también que destacar en este relato y que vemos es que Raquel, la amada esposa de Jacob, estaban en sus recuerdos. Ahí en el versículo 7 nos dice: en cuanto a mí, cuando vine de Padán, Raquel se me murió en la tierra de Canaán. En el camino, cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Efrata, y la sepulté allí, en el camino a Efrata. Esto es Belén. A Jacob le hizo revivir el día de la muerte de Raquel. En este momento en que se encontraba en su lecho de muerte, sus pensamientos se dirigieron al lugar donde la sepultó. Este debió ser un recuerdo doloroso, pero a la vez grato para él, pues sabía que ya pronto se uniría en el sueño de la muerte.
La muerte supone una de las realidades más contradictorias con las que nosotros los humanos nos vamos a topar. Es segura e incierta al mismo tiempo. Segura porque es algo que todos tenemos que enfrentar, e incierta porque no sabemos en qué momento ocurrirá. Nadie puede, por más poderes y bienes que posea, agregar un solo instante a su vida, más allá de lo que Dios dispuso para él. Y en esto el salmista también nos ilustraba diciendo: calculados estaban mis días antes que llegase el primero. Salmo 138, verso 16. La certeza de la muerte, queridos hermanos, lejos de entristecernos o aún desesperarnos, nos tiene que colmar de una gran esperanza, de tranquilidad, pues cada momento que Dios permite que estemos en esta vida terrenal es un tiempo de misericordia que Dios nos otorga para que, unidos a los méritos de Jesucristo, podamos alcanzar de Dios la gracia y esa vida eterna. Pablo entendía muy bien esto cuando escribió: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Jacob también entendió la importancia de ordenar todo y bendecir a cada uno de sus descendientes antes de morir, y dejar instrucciones precisas donde descansarían sus restos. Él presintió que ya pronto sería unido a sus antepasados. Y dijo Israel a José: he aquí, yo muero, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de nuestros padres. Vemos también al final del capítulo 47, mis hermanos, que Jacob deja instrucciones precisas a José. Y vamos a leerlo. Génesis 47, 28 al 31. Dice así: Jacob residió 17 años en Egipto y llegó a vivir un total de 147 años. Cuando Israel estaba a punto de morir, mandó llamar a su hijo José y le dijo: si de veras me quieres, pon tu mano debajo de mi muslo y prométeme amor y lealtad. Por favor, no me entierres en Egipto. Cuando vaya a descansar junto a mis antepasados, sácame de Egipto y entiérrame en el sepulcro de ellos. Haré lo que me pides, contestó José. Júramelo, insistió su padre. José se lo juró. E Israel se reclinó sobre la cabecera de la cama, y murió. Vemos que Jacob le pide a su hijo que su sepultura no sea en Egipto. Él quería que sus restos fueran depositados en Canaán, en esa tierra prometida, en esa tierra que Dios le había dicho que le daría. Allá en el lugar, junto a Isaac su padre y Abraham su abuelo. Y José lo prometió a su padre que así lo haría, y lo cumplió. Como hijos, amados hermanos, debemos respetar los deseos de nuestros padres y cumplir las instrucciones tal y como ellos lo piden en su último deseo. Jacob nos muestra una verdad que debe estar en el centro de nuestra fe. Todos moriremos, eso es inevitable. Los preparativos que hizo Jacob para ello, deberíamos tomarlos en consideración.
a fin de que la familia no tenga pesar más allá del que debe de tener por la ausencia, sino que confíe en las promesas de Dios. Nuestras relaciones con Dios y con las personas que queremos están ligadas. Nuestra reconciliación con Dios hace posible la reconciliación con otros. Del mismo modo, en esa reconciliación humana llegamos a ver y conocer aún más a Dios. Debemos amar a nuestros padres, amarlos sin importar cuánto puedan haber fallado o fracasado o estar equivocados en el pasado. Porque honrar a tus padres es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Luego, José proclamó la fe de su padre. Observemos, hermanos, que Jacob, morando en una tierra extranjera, expresaba su fe en las promesas de Dios y predijo a José que el pueblo de Israel en una época futura volvería a Canaán, la tierra de la promesa. Identifiquemos claramente que Jacob se preparó para morir. Y ahora nosotros, hermanos, ¿cómo hacer esos preparativos finales? ¿Cómo prepararnos para la muerte? Este fue nuestro título de esta lección hoy, de esta reflexión, de este análisis. ¿Cómo hacer los preparativos finales para la muerte? Contemplemos el enigma humano de la muerte con serenidad y esperanza. Según la Escritura, más que un final, es un nuevo nacimiento, es el paso obligado a través del cual podemos llegar a la vida eterna. Así, será para los que conforman su vida terrena según las indicaciones de la palabra de Dios. La muerte, mis hermanos, pone fin a la vida del hombre, como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida. Quiero que pongamos atención, porque la esperanza cristiana nos debe guiar en la preparación para esa muerte. Aunque enfrentar la pérdida de seres queridos puede ser dolorosa, la fe en Cristo nos ofrece consuelo y perspectiva. Lo que nos debe preocupar y ocupar es que todas las personas que nos están a nuestro alrededor entiendan esta verdad, que Cristo murió por nosotros, que Cristo nos dio perdón, redención, y que en Él podemos alcanzar una nueva vida, una vida eterna. Que nadie muera sin haber aceptado a Cristo. Esa es nuestra encomienda, hermanos, en esta tierra. Que todas las personas que nos rodean puedan descansar conscientes en esperar a Cristo en su segunda venida. Permítanme compartirles algunos pequeños aspectos sobre este tema, aspectos importantes que nos harán reflexionar y nos ayudará a aprender cómo tenemos que prepararnos para la muerte. El número 1 que debemos de tener bien claro es la resurrección de Cristo. La resurrección de Jesús es central en nuestra esperanza. En esa esperanza cristiana
porque significa que la muerte no es el final, sino que hay vida después de esta vida. Habrá una vida eterna. La promesa de la resurrección nos debe dar confianza y nos ayudará a enfrentar la muerte con esperanza. El punto número 2 es un estado liberador. Comprender que la muerte es un estado liberador puede cambiar nuestra perspectiva. No es un castigo, sino que es una transición hacia la vida eterna. Será como cruzar un umbral para después encontrarnos con Cristo al otro lado, esperando su glorioso retorno. Punto número 3. Recordar con amor. Conservemos con amor el recuerdo de nuestros seres queridos que han partido. Sus vidas seguirán siendo significativas en nuestra memoria. Y en la comunión de los santos, si es que aceptaron a Jesucristo. Vuelvo a hacer hincapié, ese es nuestro trabajo. Que nadie a nuestro alrededor muera sin esa esperanza de vida eterna, aceptando a Cristo como su Señor y Salvador. Punto número 4. Acompañar y aconsejar. Como cristianos debemos acompañar y consolar a los familiares de quienes han fallecido, brindar apoyo y compasión en su dolor. La comunidad de fe y el amor mutuo son esenciales en estos momentos. No los dejemos solos. Acompáñennos con cariño, con amor, con paciencia, consolándonos los unos a los otros. Queridos hermanos, la esperanza cristiana en la cual vivimos nos invita a mirar más allá de la muerte y a confiar en las promesas de vida eterna en Cristo Jesús. No estamos solos en este viaje, hermanos. Dios está con nosotros. Y nuestra comunidad de fe nos ayudará a sostenernos. Oremos. Bendito Señor y Dios que estás en el cielo. Tu palabra dice, Señor, enséñame a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. De modo que podamos entender, Señor, que este trance de la muerte lo habremos de vivir todos, Señor, en algún momento. Lo habremos de afrontar en alguna situación, en algún momento de nuestra existencia, Señor. ¿Es seguro que habremos de morir? Sí. Es incierto también, porque no sabemos cuándo acontecerá. Sin embargo, Señor, enséñanos a prepararnos para esa partida. Que en lugar de tener miedo, temor, ansiedad, podamos entender los tiempos, Señor, cuando tú dirás, hasta aquí. Permítenos y darnos esa visión, Padre bueno, que tuvo Jacob, de poder despedirse de sus seres queridos, de poder abrazarlos y bendecirlos, de poder dejar cada instrucción después de su partida, Señor. Si aprendemos, Señor, a tener menos miedo, a ser menos aprensivos, Padre, podremos alcanzar a tener esa visión de poder hacerlo, Señor. De poder guiar nuestra fe
de poder heredar esa confianza y esa esperanza en nuestros seres queridos para cuando partamos, Señor. Ayúdanos, Dios eterno. Ayúdanos, mi Dios eterno, a ser conscientes cada día que nadie tenemos la vida comprada. Que desde que nacemos, Señor, tenemos ese riesgo de ya no estar más. Sin embargo, Padre, me queda claro que tú tienes propósitos definidos para cada uno de nosotros. En esa confianza, en esa seguridad, Señor, caminamos cada día. Esperando, Señor, pacientemente en ti, confiando en ti, en que tú tienes todo en control, Señor. Y que tú nos permitirás, Padre, en ese día que habremos de partir, la oportunidad, Señor, de ver con claridad y poder despedirnos, Señor, en paz. Te damos gracias por esta palabra, Dios eterno. Te damos gracias y te suplico que tú permitas que sea fijada en el corazón de cada uno de mis hermanos, para que podamos avanzar hacia esos momentos y de esa transición que habremos de recibir todos. Bendice, Señor, a cada integrante de este grupo, a los que nos escuchan, a los que son miembros de tu pueblo, a los expositores, a las hermanas que oran, a los administradores, Señor, de este grupo. Bendícelos, mi Dios eterno. Bendice este ministerio y permite, Padre bueno, que siga avanzando para gloria y honra de tu nombre, para edificación de tu pueblo, para que cada día, Señor, seamos edificados en tu palabra. Oramos suplicando todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que la gracia y el amor, mis hermanos, de nuestro Señor Jesús reine en sus corazones. Estuvo con ustedes su hermana en la fe, Miriam Valle, desde Baja California, México. Un abrazo fraterno y un saludo de paz para cada uno de ustedes.